Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá algunas informaciones importantes que hay que aclarar. Una de ellas dice que 5.177 funcionarios no declaran bienes. Esta es una información de la Cámara de Cuentas que aparece hoy en algunos de los medios de comunicación. Y debe quedar claro lo siguiente: no son funcionarios del gobierno central, no son funcionarios del gobierno de Danilo Medina. En el gobierno central no queda un solo funcionario de los que deben declarar sus bienes que no lo haya hecho a esta altura del juego. Todos han declarado, todos han hecho su declaración jurada de bienes, porque es una exigencia que les puso el presidente de la República a todos los funcionarios del gobierno central. De manera que quienes lean ese titular podrían quedar con la idea, porque aquí alguna gente nada más lee el titular, 5.000 y tantos funcionarios que no han declarado sus bienes, puede quedarse con la idea de que está hablando la Cámara de Cuentas de funcionarios del gobierno central. No es así. Se trata de funcionarios de los ayuntamientos, se trata de autoridades municipales que no han declarado, no han cumplido con la ley de declaración de sus bienes. Son funcionarios municipales y de otras instancias como el Congreso, por ejemplo, del Estado Dominicano. Quede claro, el gobierno central, los que dependen del presidente Danilo Medina, todos hicieron su declaración de bienes, todos, porque además se les puso como condición eso, si no, dejarían de cobrar como lo establece la ley. Le informaba el director de comunicación de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, precisamente en respuesta a esa información, que no hay un solo funcionario del gobierno central que no haya hecho su declaración jurada de bienes. Eso es lo que debe quedar claro, y debe quedar bien claro que la Cámara de Cuentas tendrá que actuar y deberá actuar como lo establece la ley, no estar haciendo anuncios y no estar haciendo alaraca. Lo que tiene que hacer es actuar como lo manda la ley y punto. Sujétese a la ley. Usted es el jefe de la Cámara de Cuentas, pues eso es lo que usted tiene que hacer, atender qué dice la ley. Bueno, si la ley lo que establece es que usted dé parte al jefe del Estado o que usted dé parte a la tesorería de la nación, para que la tesorería retenga los sueldos de todo el que no ha hecho su declaración de bienes, pues eso es lo que usted tiene que hacer. Sin hacer ninguna alaraca, sin hacer ningún anuncio. Lo que hay que cumplir la ley, sencillamente de eso, tan simple como eso. Por eso hoy no queda un solo funcionario del gobierno central que no haya hecho su declaración jurada de bienes. Lo informaba recientemente, precisamente, el director de comunicación de la presidencia, repito, Roberto Rodríguez Marchena. No queda un solo funcionario del gobierno central que no haya hecho su declaración jurada de bienes, como se lo exigió el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, que no quería tener a su lado a ningún funcionario o en su gobierno que no fuera capaz de hacer su declaración jurada de bienes en el tiempo que lo manda la ley. En el tiempo que lo manda la ley. Entonces, que la Cámara de Cuentas actúe. Eso es lo que tiene que hacer, actuar, no hacer anuncios.
como vienen haciéndose anuncios. De que faltan tantos y más cuantos que no han hecho la declaración jurada de bienes, que faltan 5,000 y pico. Sí, dígalo, usted lo sabe, que son funcionarios del nivel municipal, son funcionarios de los ayuntamientos, la mayoría. La mayoría son funcionarios de los ayuntamientos y de otras instancias que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno central. Así que a cumplir la ley, señor presidente de la Cámara de Cuentas, a cumplir la ley todo el mundo, sin hacer alaraca, sin hacer anuncios. Lo que hay que cumplirla y hacer que se cumpla. Los encargados de hacer que se cumpla la ley, lo que tienen que hacer es eso, hacer que se cumpla la ley. No es más nada, no es hacer anuncios y cosas por el estilo. Aplique la ley, que para eso se lo ha puesto a usted ahí, y punto. Una información interesante nos la da a conocer el Banco Central. La economía dominicana sigue creciendo, como dicen los economistas del Fondo Monetario Internacional, por encima de su potencial. Es decir, la economía dominicana en el primer trimestre de este año ha crecido un 5.2%. Y les recuerdo a todos estos directores de diario que la tradición nuestra es el punto decimal, no es la coma de los europeos. 5.2, no es 5,2. Nosotros separamos con coma los miles y los millones. Las décimas las separamos con punto. Eso se les olvidó cuando hicieron el bachillerato a esta gente. Además parece que no pasaron por la universidad a dar matemáticas 0,11, aunque sea. Pues 5.2% creció, es decir, un poco más de un 5%. Eso es lo que nos habíamos propuesto, que la economía dominicana siga creciendo a un ritmo que supere el 5%. Dice el Banco Central, y dicho sea de paso, si crecemos al 5%, poco más del 5% en el primer trimestre no es precisamente el mejor trimestre del año. Es bueno que lo recordemos. Primer trimestre es siempre un trimestre que no se compara a los otros, porque hay determinadas situaciones que se dan en que la gente se endeudó en la Navidad, en que el consumidor comienza a guardar harina para abril y pan para mayo, el consumidor empieza a cuidarse porque etcétera, etcétera, etcétera. Los capitalistas lo que hacen es reponer inventario y cosas por el estilo. Bueno, hay una serie de cuestiones que todo el mundo dice, espérate, déjame ver cómo es que viene el año, cómo es que me voy a organizar. Y por lo tanto el primer trimestre no es necesariamente el mejor trimestre de los cuatro que tiene el año. No. Si crecimos un 5%, poquito más, como dice el Banco Central, en el primer trimestre, es de esperarse que en los trimestres siguientes, por lo menos, se mantenga ese crecimiento. Por lo menos se mantenga en los siguientes trimestres. Ya no digamos que pueda ser mayor el crecimiento, que es lo esperable, es lo esperable que sea mayor. Eso sería lo normal, que sea mayor el crecimiento en los trimestres siguientes, cuando ya todo el panorama del año se ha aclarado en los 3 primeros meses y la gente va ya con los consumidores, los inversionistas, van con más pie firme al año, al desarrollo del año. Entonces, si estamos creciendo, como dice el Banco Central, a un ritmo del 5.2%, y ahí ese titular está muy bien, dice 5.2, no 5,2, no es coma, es punto. Recordemos nuestra cultura y nuestra tradición, la nuestra es el punto, no es la coma.
Si como dice el Banco Central, estamos creciendo un 5.2%, lo que quiere decir es que continuamos siendo la economía que más y mejor crece en la región del Caribe y probablemente de nuevo en la región latinoamericana. Porque de acuerdo con lo que decía la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, organismo de la Organización de las Naciones Unidas, la CEPAL informaba que el crecimiento de América Latina completa, vista como región, incluidos nosotros como América Latina, es decir, el Caribe, ese crecimiento no llegaría ni siquiera al 2% este año. Recuerdo exactamente el número, pero el crecimiento para América Latina pronosticado para este año apenas supera el 1 y tantos por ciento, menos del 2% para la América Latina. De manera que República Dominicana, dentro del conjunto de América Latina, es la economía que más crece, y no solamente es la economía que más crece, sino la que crece con mejores perspectivas, la que crece con mejores proyecciones, la que crece de manera más estable, y eso hay que decirlo, porque bueno, las variables económicas, las macro, y yo diría que hasta las micro, las macro, las que se ven, las grandes, de la estabilidad económica, la estabilidad cambiaria, la seguridad jurídica, la seguridad política, la inversión, etcétera, son variables que están ahí, siguen estables, muy estables, y no solamente siguen estables, sino que además se mantienen creciendo en todos los órdenes, porque crecemos en términos de estabilidad jurídica, crecemos en términos de estabilidad política, por más que se quiera algunos sectores del país negar o renegar de ella. Sectores que además se benefician de ella, viven de ella y son los grandes beneficiarios de todo eso que estamos hablando, para que usted entienda a qué nos referimos. Entonces, todas las variables macroeconómicas y también las microeconómicas están ahí de manera estable y de manera creciente, porque en las microeconómicas, por ejemplo, influye la acción del Estado, influye el compromiso del gobierno que usted lo ve todos los domingos en una visita sorpresa. Y esas son variables de micropolítica, que están ahí. Las variables de micropolítica, como por ejemplo los pequeños préstamos a la pequeñísima empresa, a la microempresa, que van a dinamizar a los sectores más pobres de la población, a los inversionistas de tan menor, que hay que decirlo así, ingreso, y de menor calado, digamos, hablando en términos figurados, de menor calado en la economía, pero que sin embargo, son un sector importantísimo, el de los microempresarios en cualquier país. Entonces, esos sectores están siendo también estimulados a través de banca solidaria, por ejemplo, del Banco de los Pobres. Y la agricultura, la agropecuaria, está siendo favorecida con tasas de interés históricas de entre un 8 y un 12%, que es a lo que está prestando el Banco Agrícola. Históricamente, nunca, probablemente en la vida del Banco Agrícola de la República Dominicana se había prestado a tasas tan bajitas como un 8%, lo cual desde luego ha llevado un dinamismo a la agropecuaria que la coloca entre las áreas que influyeron en el crecimiento económico, porque el Banco Central informa aquí que entre los sectores punteros en ese crecimiento, sectores que van a la cabeza, está la intermediación financiera, como siempre, desde luego,
el sector agropecuario, oiga bien, el sector agropecuario, ese precisamente, y el sector construcción. Esos tres están entre los que más crecen. Habrá que sacar comida aparte también al sector turismo, porque el sector turismo, nada más en el último mes, en un solo mes, ingresó al país más de 500,000 de turistas, casi 500 y tantos mil turistas, informaba el Ministerio de Turismo ayer o antier. En un solo mes ingresaron 500 no sé cuántos mil turistas en la República Dominicana, es decir, solamente en abril, aunque el informe del Banco Central se refiere a enero-marzo. Ya el informe de turismo para abril, mayo, junio habrá que esperarlo, pero para que tengamos una idea de lo que está ocurriendo, solamente en abril ingresaron más de 500,000 turistas a la República Dominicana. Solamente en este mes que acaba de transcurrir ingresaron más de 500,000 turistas. Es decir, seguimos trabajando para los 6 millones y más de turistas en el año, con desde luego la proyección de alcanzar dentro de pocos años los 10 millones de turistas que nos hemos propuesto, uno por cada habitante de la República Dominicana. De manera que es una información importante esta que ofrece el Banco Central, de que la economía dominicana sigue siendo la economía líder en crecimiento en América Latina, creciendo muy por encima del promedio de lo que pronostica la CEPAL para América Latina en el presente 2017, que es, repito, menos del 2%. Menos del 2%. América Latina se resiente de lo que está pasando en la economía mundial y de los golpes de Estado que han llevado a cabo en Brasil y en varios sitios, y de toda esa desestabilización que se está llevando a cabo en América Latina, con ribetes políticos, que esa desestabilización política de esos gobiernos lo que trae es todo eso, problemas económicos. Dos noticias importantes, tres con el crecimiento del turismo. En la República Dominicana pues se acaban de anunciar inversiones en un solo lado, una sola cadena de hoteles acaba de anunciar que va a construir 3 nuevos hoteles con una inversión de casi 300 millones de dólares, óigame, una sola, la marca Odelpa, una sola, va a construir 3 nuevos hoteles en la República Dominicana y va a reconstruir o a remodelar otro de los que tiene aquí. Estamos hablando de 3 más 1, 4 iniciativas ahí, construir 3 y ampliar uno más. Una sola de esas franquicias está construyendo 3 nuevos hoteles a un ritmo de inversión que se acerca a los 300 millones de dólares. De manera que República Dominicana se convierte en el principal destino turístico del Caribe, y va rumbo a convertirse en uno de los principales destinos turísticos de América Latina. Todo eso, desde luego, ocurre en ese marco que describe el Banco Central hoy, porque no estuviera creciendo la inversión en sectores como el turismo, la construcción, la agropecuaria, etcétera, etcétera, si no estuviéramos en una situación precisamente de estabilidad política, social y económica y jurídica, que es parte de la estabilidad social y también parte de la estabilidad política. Esa es la realidad. Lo que no ven
lo que no ven los señores de la Mancha Verde, lo ven los números y lo ven todos los inversionistas internacionales que vienen a la República Dominicana. Y lo que no ve la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos de la OEA, lo están viendo muy, pero muy claro estos sectores que invierten cada vez más en la República Dominicana. Sectores extranjeros, además, porque estamos hablando de inversión directa extranjera, para que entendamos de qué se trata. Mire, Chupe usted y déjeme el cabo, como dicen allá en mi pueblo. saludos. Mire, bueno, como dijo también alguien recientemente con respecto a un tema cualquiera, y que lo mucho hasta Dios lo ve, ¿verdad? Es decir, pretender, bajo cualquier argumento insólito, aunque creativo que pueda ser, pretender que aquí no hay el mejor clima de negocio en todo el sentido de la palabra, o que se puede ir sin descanso detrás de una meta como la de los 10 millones, destruyendo ese clima de negocio, atentando contra él, pues vaya usted a saber. El clima de negocio que hay aquí es tan visible que por eso somos, y porque hay algunas cosas que son más destacables, Ramón, incluso en términos de que si 5, si 6, si 7, si 4 o no. Hay indicadores que son importantes, que nos reflejan puntualmente, pero nos reflejan en general la prosperidad, sí, el dinamismo del modelo económico del país. Usted puede tomar el caso de las zonas francas. Las zonas francas, se puede decir a boca llena, que están hoy como nunca antes habían estado. Y como quiera hay gente que todavía quiere seguir hablando de la danza de oro o qué sé yo, del momento de esplendor de la zona franca, cuando eran 4 gatas las empresas instaladas en ese régimen y acogidas de ese régimen. No, es que la multiplicación por mucho del plantel industrial o fabril de lo que son hoy y la cantidad de parques nacionales de lo que son hoy parques de zonas francas, indica las potencialidades del país para los inversionistas. Justo ahora visita a España una nutrida delegación de empresarios y de autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, encabezados por el ministro Temístocles Montaz, acompañado de la señora Fernández del Consejo Nacional de Zonas Francas y un nutrido grupo de empresarios que están en España vendiendo el régimen y el modelo que se entiende atractivo en España, tratando de captar inversiones. Eso es lo que se debe de hacer. Y habría que poner el caso y el ejemplo puntualísimo del turismo mismo. ¿Qué país está siendo en estos momentos de la región receptor de mayor cantidad de capital invertido en cualquiera de nuestros países de las Antillas y del Caribe y de Centroamérica? Lo que nos llevaría, por ejemplo, al caso de la industria de la construcción, que es otro momento que uno tiene que decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántas viviendas se hacen hoy? ¿Cuántas viviendas oferta el sector privado y cuánto se hacía antes? Pero ¿cuánto cemento se consume? ¿Cuántas varillas se consumen? Es más, ¿cuántos benditos pisos se consumen? Si usted sale a buscar 4 o 5 mil metros o pie de piso y no lo encuentra en el mercado, tiene que irlo a pedir ¿a dónde? Al exterior. ¿Por qué? Porque está cubierta y sobrepasada la capacidad de oferta
de importadores y de fabricantes de pisos en el país. ¿Por qué? ¿Cuándo se había podido asumir una tan febril actividad de construcción e inauguración de escuelas, con todo lo que ello demanda? Bueno, pero si usted no quiere darse cuenta por ahí, bueno, pues lea esa cosa extrañísima que presentan nuestras autoridades bancarias. Y digo extrañísima porque, bueno, hay que ser economista para entender una cosa como esta, que se podría resumir de una mejor manera. No, Ramón, porque la cosa hay que decir. Si hay que ser director de esta revista comercial o de cualquier otra para uno poder entender las cosas que se podrían aplicar más fácilmente. Pero eso hay que hacerlo. Fantástico. Como tiene esta señora, esta distinguida señora de Participación Ciudadana, la señora Rosalía Sosa, ejecutiva de... Miren qué prenda tan interesante. Que, primero, que el monitoreo es conveniente, que bueno el monitoreo. Dice, afirma que la experiencia de las veedurías como grupo de ciudadanos que monitorea el accionar de las instituciones del Estado resultó positiva. Pero qué resultó positiva. Qué interesante. ¿Por qué? Porque hemos dicho y se ha dicho desde la Presidencia de la República, desde el Ministerio de la Presidencia, se ha dicho que en las principales instituciones, y hablo de principalía de las instituciones, en términos de qué, en términos del gasto público, de las instituciones donde se concentra el gasto público, que son aquellas instituciones donde se ha aplicado recursos, como por ejemplo el 4%, o que son instituciones como obra pública, salud, etcétera, que son grandes consumidores del erario público o de los fondos públicos. Pero dice además que, pero deplora que en algunas, como el caso específico del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, a los veedores se le puso una mordaza. Y entonces, cuando usted va a ver el expediente de ese caso, de toda la experiencia positiva, que rondan casi las 30 instituciones, 24, 25 instituciones, no recuerdo ahora cuántas tienen comisiones de veeduría. Ahora, ¿qué son las veedurías estas, las benditas comisiones? Bueno, dicho en el palabrerío técnico de nosotros, lo que hablamos, monitorear el accionar de las instituciones. Este gobierno ejecutó el plan de la implantación de modelos de las veedurías de cara a su noción ética y a su noción de transparencia en el ejercicio de la función administrativa del Estado y sus instituciones. Este gobierno, no ningún otro, y de esa experiencia que no se puede más que valorar como positiva, después de haber monitoreado y establecido las funciones y la intención que nosotros compartimos, consideramos que las veedurías son una iniciativa muy importante en un país donde los funcionarios públicos sepan quién debe monitorearlos y también que ellos deben de cumplir con una función establecida en la ley. Esta jurista, después de valorar esta experiencia, insisto, como positiva, bueno, pues decide, sí, pero en el caso específico de ahí, como hubo conflictos entre
unos y otros se estableció un reglamento. ¿Cuál es el reglamento? Bueno, el reglamento es eso, deben habérselo inventado, algún abogado debe habérselo inventado. ¿Cuál es el reglamento? En lo que le molesta a la jurista. Motivo por el cual se redactó un reglamento donde se le puso una mordaza a los miembros de la veeduría. Vaya a ver cuál es la mordaza. No es para que no vieran lo que ahí se estaba haciendo. No es para que no observaran, porque las mordazas son las que tapan esto, no son las vendas. ¿Verdad, Ramón? Entre mordaza y venda hay una clara diferencia. Pero resulta ser entonces, esto se dio porque los veedores no podían divulgar los resultados de lo que habían identificado en el proceso. Eso es un compromiso de confidencialidad. No hay una sola cosa en la que la embajada norteamericana participe en donde no le exija a quienes intervienen en todo confidencialidad. Y eso se lo inventaron los juristas. Porque de qué conciencia o de qué carajo si yo no puedo decir lo que veo. Ahora, ¿dónde usted lo dice? ¿Cómo lo dice? Eso siempre va a estar condicionado. Porque ese ejercicio donde se combinan dos niveles que ella perfectamente, la distinguida jurista Sosa, establece, dice, en este proceso de veeduría se da la combinación del cumplimiento del deber ciudadano con el cumplimiento del desempeño del servidor público. En esa relación erótica entre uno y otro, diría yo, en la intimidad se llega a una conclusión. Es un poco como que hay ciertas cosas que hay que discutirle en la cama. No es eso lo que me decían a mí desde jovencito. Bueno, hay una confidencialidad, sí, aún en lo público. Ahora, supongamos que ahí se puso una mordaza. Ahí vamos a suponer, vamos a traer al Señor de los Santos y esa gente por aquí. A ver, para que expliquen también eso. Pero si ahí, bueno, eso confirmaría la regla, que no todo puede ser perfecto. Que hay niveles de desarrollo desiguales en las instituciones, momentos distintos de los procesos de transparencia, comprensión distinta en función de los funcionarios o del tipo de institución, cualquier cosa que usted quiera. Pero lo cierto es que este gobierno es un gobierno monitoreado en el ejercicio de la cosa pública. Entonces, ¿de qué bendita corrupción esta señora que es verde también, irresponsablemente verde? Que lo que quiere decir que eso es verde, yo lo entendí también ayer, viendo una película de Hulk. Es como una furia, una rabia que usted tiene por dentro y se pone verde, como la mancha verde. Esta señora que es verde, tiene que aceptar que ellos han monitoreado como nunca el ejercicio del gasto público. Ah, pero la cuestión es la corrupción. ¿De quién? ¿De quién? Que nos la cuenten, que terminen de contárnosla. Yo estoy loco por conocer el guión. Y los actores. Sí, porque quizás se topa uno, porque sé yo con quién. O te refieres a los actores que no se ven. Al titiritero. Al que maneja al títere. Exactamente. Pero ¿hacia dónde va esto? A lo mismo que usted explicaba. Hay una suerte de generar un poco decía un poeta de esto, decía que el arte de la política era el de crear problemas,
poner a la gente en vilo mientras usted los resuelve. Entonces, aquí uno ve en gran medida esa incapacidad de asumir con la debida responsabilidad y visión de país y de Estado metas que son comunes, que no tienen por qué variarse. Asumir la Ley Nacional de Estrategia del Desarrollo, que tiene metas a mediano y largo plazo. Asumir los compromisos como los del milenio, que tenían que ver con una serie de cosas que al 17 debimos haber cumplido, muchas de las cuales ya se cumplieron, pero que ya las metas son, desde en esa perspectiva, van más allá ahora. Asumir todas esas benditas metas sin la politiquería barata de gente que genera situaciones, se salen de la política o de instituciones y poderes fácticos. Y como, bueno, aquí también a los curas se le ven los refajos, aunque está claro que con la iglesia tampoco se pelean. Sí, sí. Iglesia se interesa por el estado de la justicia. Qué bueno. Y uno dice, pero qué maravilla, qué bueno que este poder fáctico se muestre en su condición política. Sí, porque ese es un poder. Como que un poder de Estado. Ya quisiera tú tener un poder de Estado que tiene también el derecho y la responsabilidad de monitorear, vamos a monitorear todo. Quisiéramos nosotros. Hay que monitorearlo todo, sí, la veeduría tiene que ir aquí, allá y acullá, porque siempre se les dijo a la monja eso, que eran todas. Que somos todos y todas. Pero mire, hay algo interesante en estas cifras que aporta el Banco Central. O sea, y tiene que ver, y en esto debe estar muy contento el amigo nuestro Carlos Segura Foster, que dice que el Banco Agrícola, en específico, ¿no?, resalta los desembolsos en esa área, en el área agropecuaria, resalta los desembolsos hechos por el Banco Agrícola en el primer trimestre, ascendiente a 4.612.5 millones durante ese primer trimestre, lo que implica un crecimiento de un 43.2% respecto al primer trimestre del año pasado. Oiga bien, estamos hablando de cifras importantes y de un aumento astronómico, 43% con relación al primer trimestre del año pasado, 4.612.5 millones de pesos facilitados, prestados en el primer trimestre del año al entre el 8 y el 10%, que es menos del 1% mensual, señores. Nunca antes en la República Dominicana se había ocurrido algo semejante. Y prestar 4.600 millones, más de 4.600 millones en el primer trimestre, puede significar que si usted continuara a un ritmo parecido, terminaría el año prestando más de 16.000 millones de pesos. Más de 16.000 millones de pesos. Proyectado eso a 4 años equivaldría a un ejercicio en un periodo de gobierno de rondando los 60.000 millones de pesos. Y es bueno que recordemos que en la campaña del 2002 el presidente de la República hablaba de llevar recursos al sector financiero, préstamos por los 44.000 millones de pesos. Es decir, no solamente está cumpliendo, sino superando
en casi un 40% la meta que se había propuesto en el 2012 y lo continúa. Del 2012 al 2016 el Estado Dominicano prestó más de 60.000 millones de pesos al sector agropecuario. En este año ya la proyección supera los 60.000 millones de pesos, esa proyección que lleva en el primer trimestre, porque para eso es que sirven todos estos números, para usted medir cuál es la tendencia, cuál es la proyección, cuál va a ser la conducta de las diferentes variables económicas a lo largo del año, De modo que muy contentos en el sector agropecuario porque lo que se está haciendo allí es realmente impresionante, sencillamente impresionante, algo que nunca se había visto en la República Dominicana. Y desde luego eso es lo que explica que usted va a todos los mercados y a todos los supermercados, los grandes y los chiquitos, y los ve abarrotados de productos, pero no de productos que están ahí de adorno, sino de productos que se venden. Sí, porque si fuera de adorno, estuviéramos en una crisis formidable, pero no. Usted los ve abarrotados de productos del campo dominicano, productos que además se venden, que están en constante movimiento, porque usted lo ve, son además productos frescos, es decir, que hay realmente un dinamismo admirable en cualquier economía, en lo que tiene que ver, en el caso nuestro, con la agropecuaria, que sigue creciendo a un ritmo admirable. Desde luego nosotros tenemos que seguir insistiendo en que hay un compromiso del Estado Dominicano y se ve todos los domingos, compromiso del gobierno con las visitas sorpresa, que son el mejor ejemplo del compromiso con la inversión en el campo en la República Dominicana. No hay domingo, no hay fin de semana, no lo hay en que el presidente no esté en una comunidad del interior de la República Dominicana. No te este domingo estuvo en las Yayas de Asua, nada más este domingo. Mire, ya que usted volvió a los puntos, vuelva a los puntos. Sí, damos también nosotros la vuelta. Yo quiero que destaquemos entre todo esto que serán 260 millones de dólares la inversión total de las construcciones y remodelación de los hoteles. 268 millones de dólares. Este periódico, esta revista dice que son 260, ¿verdad? Unos 260 millones de dólares serán invertidos en la construcción de 3 nuevos hoteles para los destinos de Santo Domingo, Samaná y Punta Cana, así como en la remodelación de un cuarto en la zona de Juan Dolio, los cuales contarán con el sello de la cadena Hoteles de Jodelpa, Hoteles del País, Jodelpa. Esto implica, bueno, esto es la expresión del tema de cómo se manifiesta la posibilidad o el clima de inversiones que hay en el país, que obviamente ya muchos otros quisieran tener. Y fíjense qué nota tan interesante esta otra, asociada al mismo tema. Gobierno apuesta a lograr 100 millones de turistas. Y la nota da cuenta de que es de Montecristi, que como ustedes saben, bueno, pues Montecristi es una provincia de un gran potencial, que no solo, ¿verdad?, agrícola, que no solo de sal, productora de sal, sino de turismo. Y el gobierno continúa firme en los planes de lograr estos 10 millones de turistas, fomentando todos los nichos del sector turístico,
como lo demostró recientemente, convirtiendo el aeródromo doméstico de Montecristi en aeropuerto internacional por una mañana, para la salida de un fly-in de 7 aviones y pilotos de los Estados Unidos, según declaró un funcionario. Esto fue una actividad para dar salida del país a 7 naves que a mediados del mes pasado llegaron por Santiago, es decir, por el Aeropuerto Internacional de Santiago. Pero es la mirada sobre puntos que ya es manifiesto su potencial, que no solo Pedernales, que no solo Los Corbanitos, que no solo Punta Cana, que no solo Bávaro, que no solo Puerto Plata, sino que también Montecristi, en este caso, es parte de esa visión de arribar prontamente a la meta de los 10 millones. Eso solo de turistas, eso solo se logra con oferta de habitaciones, de plazas, con aeropuertos y otros tipos de transporte, guagua, qué sé yo, de todo, aviones, ferry, ¿cómo se llama esto? Los cruceros. Pero para usted llegar, traer los cruceros que están llegando a la zona colonial, que están dinamizando el comercio turístico de los gift shops, de las tiendas, que están recibiendo 4.000 toda la semana, creo que son 4.000 turistas. Lo mismo está aconteciendo en Puerto Plata, lo mismo está aconteciendo también en la península de Samaná. En fin, ahí es que se pone. Ahora, no, esto no sirve ni siquiera para que los turistas vengan. No es que esta es la peor cosa que ustedes se hayan podido encontrar en el camino, algo así como la pepita de oro de Colón, que era falsa. Claro, porque solo un hablador puede inventarse una pepita de oro tan grande. Bueno, ¿qué es lo que nos están diciendo? No, que todo esto que nosotros tenemos es la peor cosa, que la mejor manera de mercadearla es desdiciendo de nosotros todo cuanto salga. ¿Que está creciendo la economía? No. No está creciendo. No, la economía no está creciendo, no está decreciendo. No puede ser. Que ahí hay veeduría. No. Ahí los funcionarios públicos están haciendo, a escondidas, están haciendo todo lo cuanto se le ocurra. Que declaran sus bienes. Usted declaró lo suyo. Ah, claro, hace rato. Ya, habría que investigar esa declaración, porque no es posible que eso sea tan correcto. Es el espíritu de la contradicción. No, ¿qué contradicción? De la maldad. De la maldad, porque es un daño que se le inflige ¿a quién? A la nación, al país, a este clima que otros entienden y aprecian como ideal para poner su cuarto. No, es que somos malos. Que entre finales del año pasado y principios del año 2017, hubo sectores del país que empezaron a manejar la idea de que había problemas porque no había suficientes dólares en el mercado dominicano. Jugaron a desplazar la prima. Exacto, jugaron a desplazar la prima. El precio que se cobra por el dólar, ¿no? En la República Dominicana. Jugaron a eso. Y jugaron a que había una crisis económica porque no teníamos suficientes dólares. No valió que el gobernador del Banco Central saliera a explicar que eso era estacional, que eso se debía a la reposición de los almacenes, del inventario, y a que al final del año hay una mayor demanda de esta moneda, etcétera. No valió tampoco que el Banco Central dijera aquí hay dólares suficientes para lo que se necesite. También en términos históricos, porque estamos hablando de que las reservas
de divisas en la República Dominicana, en el Banco Central, está en niveles también históricos, indudablemente. No. Hoy, estas cifras que aporta el Banco Central de la República Dominicana deja claro que en el primer trimestre de este año ingresaron a la República Dominicana 6.539.2 millones de dólares, casi 6.540 millones de dólares, casi 6.540 millones de dólares. Y eso, comparado con el año anterior, quiere decir unos 1.052 millones. 1.052 millones por encima del primer trimestre del año pasado. Es decir, solamente crece la economía, crece la inversión extranjera directa y crece el ingreso de dólares. Hasta las remesas han continuado creciendo, que aquí algunos sectores decían, se acabó, de ahí no se va a recibir más nada. Eso, olvídese de eso. Resulta que nada más por concepto de remesa, oiga usted la cifra que aporta el Banco Central. Durante estos primeros 3 meses de este año se recibieron 1.455 millones de dólares durante los primeros 3 meses. Eso equivale a 165.8, es decir, casi 166 millones de dólares más en remesa. Lo que estamos diciendo que la generosidad también de todos los dominicanos y las dominicanas que viven fuera de la República Dominicana no tiene parangón. No tiene parangón porque ellos siguen apoyando al país, por lo tanto, por la vía de apoyar no solamente a sus familiares, sino de también apoyar las pequeñas inversiones que hacen estos familiares y que hacen ellos que están allá. Porque ellos están haciendo inversiones aquí. Sí. Ellos están haciendo aquí su casa. No la están haciendo allá, no. La están haciendo aquí por encima de toda esa bagatela, de toda esa laraca y de toda esa propaganda, de toda esta gente que dice que este es el peor país del mundo. Todos esos dominicanos que saben lo que hay aquí, que tienen familiares aquí, están invirtiendo aquí. Oiga usted, en lo que va en los 3 primeros meses de este año, enviaron al país más de 165, casi 166 millones de dólares adicionales a lo que habían enviado en comparación con los 3 primeros meses del año pasado. Es decir, prácticamente todas las variables que ha medido el Banco Central, que ha medido y que desde luego son unas mediciones que se apoyan primero en las informaciones que ofrece el Ministerio de Trabajo, las informaciones que ofrece la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, las informaciones que ofrece la empresa privada, las informaciones, en fin, que recoge sobre la base de también encuestas realizadas por el propio Banco Central, encuestas que no son inventadas tampoco por el banco, son encuestas que tienen un formato, que tienen una metodología aprobada por organizaciones internacionales. No vaya usted a creer que estos son inventos, no son inventos. Estos son datos que provienen de fuentes fidedignas, de fuentes constatables y contrastables además con otras fuentes, es decir, comparables. Y son cifras que están ahí además en las páginas de internet de la mayoría de las instituciones de las que hemos hablado y de instituciones privadas también. De manera que habría que celebrar el que nuestra economía marche de manera saludable por encima de todos los pronósticos de todos estos señorones que quieren estar
diciéndonos y convenciéndonos de que lo que ellos dicen es la verdad, de que esto es lo peor que hay en la bolita del mundo. Esos dominicanos que están fuera de aquí, pero que están invirtiendo aquí, saben que eso no es cierto y están de acuerdo con el Banco Central, que acaba de arrojarnos estas cifras en el día de hoy, que son tan importantes. Vámonos a una pausa y quédese ahí, porque en cualquier momento ya estamos comenzando nuestra conversación de hoy con don Ramón Tejada Ojalá. Holguín, estará que está ahí. Estamos en Ojalá. espera de Ramón Tejada Holguín, que deberá aparecer en cualquier momento. No se mueva de ahí. Sí, que estamos en Ojalá. Ojalá llegue.